Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las entidades sin ánimo de lucro. Estas son organizaciones que no tienen como fin un lucro económico. Por tanto, los ingresos obtenidos son destinados a un objeto social. Tampoco se puede hacer repartición de utilidades y no es viable el reembolso de dineros. Tenemos diferentes tipos de ESALes. Están las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, las veedurías ciudadanas, las entidades de economía solidaria y las entidades de extranjería de derecho privado con domicilio en el exterior. Podemos iniciar hablando de las fundaciones. Las fundaciones son por iniciativa pública o privada. Los aportes los realizan los fundadores. Son de interés social. Entre ellas podemos destacar, hay fundaciones científicas, de tecnología, deportivas, educativas. Cabe destacar la Fundación Pies Descalzos, que es de Shakira, y dicha fundación vela por los derechos de niños y niñas que están en situación vulnerable. También tenemos las asociaciones, que son personas con intereses comunes, se regulan por estatutos, no tienen número máximo o mínimo de asociados. Tenemos ejemplo la Asociación de Cafeteros, Asocentros, que es una asociación de centros comerciales. Y también podemos encontrar las corporaciones. Las corporaciones luchan por alcanzar un objeto social, un objetivo social. Sus miembros no requieren tampoco máximo o mínimo de socios, no tienen un vínculo común y también se regulan por estatutos. Encontramos también las veedurías ciudadanas. Esta es una herramienta del ciudadano donde se puede ejercer control a los entes públicos. Y encontramos la economía solidaria, donde no se reparten tampoco las reservas sociales en caso de liquidación y en esta se pueden destacar las cooperativas. Siguen mis compañeros ampliando el tema. Gracias. Buenos días. Las características de SALES son organizaciones, son privadas. Esto quiere decir que deben estar en manos de organismos privados y no deben estar al servicio de ningún gobierno ni pueden ser utilizadas como instrumento gubernamental. Tienen autonomía propia. Todo el personal que trabaja dentro de este tipo de entidades es totalmente voluntario. Necesitan fondos y personal, administran las donaciones, no se distribuyen los ingresos dentro de la compañía. Brindan información a la comunidad, como tal también tienen metas y manejan muchísimo liderazgo comunitario. Bueno, vamos a hablar del régimen tributario de la CESAL. Están dentro del régimen tributario especial y ordinario. La mayoría están dentro del régimen tributario especial. Cuentan con un beneficio del 20% del impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente. Tendrá carácter de exenta estas organizaciones cuando este se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad de la entidad en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo. Gracias. Buenas tardes, el tema que nos tocó a nosotros fue empresas sin ánimo de lucro y yo les voy a explicar un poquito acerca de los pasos que hay que tener en cuenta para la creación de una empresa sin ánimo de lucro. Se debe crear una persona jurídica diferente a los asociados. No tiene que tener lucro la empresa que vamos a constituir. Sus fines sociales o los fines con que la empresa se cree deben estar encaminados a un beneficio social. Deben estar respaldadas siempre por un representante legal. Una vez verificadas las condiciones, se genera un acta que se lleva a la Cámara de Comercio, donde se establecen los requisitos necesarios para constituir esta empresa o asociación sin ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta también que el nombre, identificación y domicilio de los asociados o de los fundadores debe ser diferente a donde se va a constituir la empresa. La fundación puede ser constituida por una o varias personas. Se debe tener un nombre de la empresa que se va a constituir, debe haber una figura jurídica como se los dije anteriormente, la empresa debe declarar o se debe tener en cuenta cuál es el fin a lo que va a desarrollar la empresa, ya sea si es una fundación, si va a ayudar a personas de bajos recursos, a personas con discapacidad, en fin. Otro aspecto importante que se debe tener un RUT o un NIT para la creación de este. A nuestro grupo nos correspondió sobre las entidades sin ánimo de lucro.
yo les voy a exponer sobre la parte como la importancia de las empresas sin ánimo de lucro y cómo financiar una entidad sin ánimo de lucro. En la importancia se encontró que las entidades sin ánimo de lucro han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. Encontré que en la parte internacional el reconocimiento más reciente lo ha dado la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo aprobada el año 2005 y en Colombia es signataria desde el año 2007. En la parte de cómo financiar una organización sin ánimo de lucro encontramos cinco partes de financiar estas entidades. En la primera encontramos las cuotas de socios que se definen, se ven en las pequeñas empresas cuando la empresa crece. Se puede ver una cercanía de los socios, por ende con frecuencia se pueden dejar de pagar. En las subvenciones públicas existe un financiamiento disponible a nivel nacional e internacional, especialmente se preocupan en los temas sociales. En los ingresos de servicios comprenden los ingresos que se generan provenientes de alguna venta. En este también encontramos como el alojamiento, los talleres, la educación. En otra parte encontramos las donaciones, que esto depende mucho de la capacidad de recaudamiento de las organizaciones y sus miembros, así también como la cercanía del trabajo y de la organización de la sociedad, de los contactos con los donantes. Y por último encontramos el patrocinio, que es donde se logra una alianza con una empresa para mejorar y dar buenos beneficios a las mismas entidades. Pues esta fue la partecita que a mí me correspondió. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar sobre cómo se disuelve una entidad sin ánimo de lucro. La disolución va de manera jurídica, donde se determina que la entidad sin ánimo de lucro no continuará desarrollando su objetivo social y se procede a la pronta liquidación. Cuando la declaratoria de disolución proviene de una providencia jurídica o administrativa, debe generarse una copia autenticada donde se debe adelantar por virtud las actividades tendientes a la liquidación de la entidad. Para la disolución y liquidación se debe llevar a cabo una asamblea con los asociados y se constituye una reforma tributaria. Los pasos para la disolución y liquidación son: determinar las causantes de la disolución, someter a consideración el órgano administrativo competente solicitando el liquidador, efectuar el nombramiento del liquidador y el tiempo que se tardará en este proceso. Se debe elaborar un acta de reunión, registrar el libro de actas ante la Cámara de Comercio y en la entidad que ejerce la inspección de control y vigilancia. Para liquidar la entidad sin ánimo de lucro, una vez establecida y se determine el estado real de la entidad a nivel contable, estados financieros, tributario y laboralmente, se debe determinar los pasivos y los activos para determinar cómo se va a llevar a cabo los pagos y los remanentes sobrantes en este proceso de liquidación. Cuando ya se ha establecido la asamblea y ha salido todo el proceso y ya se decide generar una liquidación de una entidad sin ánimo de lucro, se debe publicar un diario de amplia circulación donde se genere un previo aviso de intervalos de 15 días aproximadamente, donde se confirme que se va a generar la liquidación de dicha empresa. Se debe elaborar un balance general donde se determinen las pérdidas y la ganancia. Se debe elaborar una lista de deudores acreedores donde se debe cobrar y se debe pagar las deudas existentes. Se debe elaborar un acta de liquidación y enviar copia de registro ante la Cámara de Comercio, y se debe entregar un certificado de existencia y de representación legal ante la Cámara de Comercio, donde conste la liquidación y quede notificada la DIAN para la cancelación de dicho RUT de la entidad sin ánimo de lucro que se va a cancelar. Gracias.